qué bueno que están aquí con nosotras. Tenemos un invitado súper especial, yo sé que ya muchas y muchos de ustedes lo conocen, es Javier Carrera. Yo voy a contar un poco por qué es para nosotros tan importante lo que están haciendo en la red de semillas del Ecuador y por qué es para nosotros pues como un acontecimiento tan feliz tener a Javier aquí. Nosotras hemos empezado desde hace buen tiempo, la red de huerteros Medellín, hemos empezado a inquietarnos mucho por ese tema de la comunicación y las semillas. Y empezamos a inquietarnos mucho porque nos hemos dado cuenta de que, sobre todo en la ciudad, no conocemos mucho qué es lo que está pasando con las semillas. Digamos como que nos están arrebatando un bien que era un bien público, que ha sido desarrollado por la humanidad por más de 10.000 años y nosotros realmente no tenemos conciencia de qué es lo que está pasando y la gravedad de ese asunto en la ciudad, cuando la ciudad es justamente en donde más estamos comiéndonos toda esa comida que viene del campo. Entonces a veces somos muy conscientes, por ejemplo, del tema de lo agroecológico, de lo orgánico, de la relación de la agricultura con la tierra, de todo ese tipo de cosas, pero no tenemos tanta conciencia de lo que pasa con las semillas. Tal vez son hipótesis que nosotros nos hemos planteado, tal vez porque hay conocimiento muy especializado detrás, conocimiento jurídico muy especializado, pero también conocimiento biotecnológico, y a veces es como difícil traducir ese conocimiento de forma que todas y todos entendamos qué pasa por nuestros platos cuando está pasando esto con montones de multinacionales, de corporaciones que están haciendo lobby ante los gobiernos de todo el mundo justamente para privatizar las semillas. Entonces fue muy importante para nosotras empezar a ver lo que está haciendo la red de semillas del Ecuador, que es un trabajo de comunicación muy dinámico, que nos permite acercarnos y acercarnos a ese conocimiento, apropiarnos de ese conocimiento y entender que cada una y cada uno de nosotros pues tiene un papel ahí. Entonces ahí es que viene nuestra inquietud y digamos esa maravilla de habernos encontrado con la red de semillas del Ecuador. Entonces por eso tenemos aquí a Javier. La comunicación ha sido un asunto muy importante, la comunicación se ha pensado, digamos que la comunicación nace con las guerras justamente para crear una narrativa de los enemigos, así nace la disciplina de la comunicación. Pero aquí lo que nosotras hemos querido es cómo crear esta narrativa de estas amigas que son las semillas y cómo pensamos a través de esa comunicación y esas narrativas, cómo generamos acciones. Por eso tenemos aquí a Javier y queremos conversar con él. Y por otro lado, yo creo que ya también conocemos, pues en representación de la red de huerteros Medellín, tenemos a Cristina Sandoval, que también junto con todas nosotras que somos María Isabel Correa, Kelly Manosalva, Javier Burgos, hemos venido, y yo pues Paula Restrepo, hemos venido trabajando con la inquietud del tema de las semillas desde hace buen tiempo y sobre todo con esa inquietud de articulación entre semillas y comunicación. Entonces empecemos. Bueno, entonces la primera pregunta, y yo dije no voy a hacer esa presentación súper protocolaria, yo quiero que Javier nos cuente quién es Javier. Eso hay que preguntarle a mi psicóloga en realidad. Bueno, muy buenos días con todos y con todas, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a ustedes por dar este espacio y esta introducción tan bonita. Yo vengo de un pequeño pueblito a 1 hora de la capital del Ecuador, de Quito, crecí en el campo,
Yo estoy a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Tengo un hijito que cumple 9 años este mes. Llevo trabajando en permacultura 25 años y hace 20 formé la red de guardianes de semillas en Ecuador. Yo me dedico, bueno, ahorita no estoy con huerta por temas de la vida, hasta hace un año lo tenía. Me ha tocado recorrer todas las regiones de mi país trabajando con grupos campesinos e indígenas. Ese ha sido el enfoque que he tenido principal. Me encuentro ahorita desarrollando un manual de permacultura que espero que se difunda por ahí. Veamos. Y eso es básicamente. Me gusta mucho el tema de la alimentación también. Tal vez hay oportunidad de contarles cómo y por qué. Pero también he trabajado mucho sobre el tema de alimentación patrimonial, derecho alimentario, soberanía alimentaria, etcétera. Y me gusta verme como alguien que está a medio camino entre la práctica y el pensamiento teórico. No me parece que ninguna de las dos cosas solita pueda traernos la solución. Hay que hacer mucha reflexión, pero hay que hacer reflexión en base a lo que se está haciendo, a lo que se va haciendo, porque si nos quedamos solamente en la reflexión, ahí no logramos cambiar el mundo. Creo que es un resumen muy breve. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Bueno, este evento es uno de los primeros eventos que celebra los 10 años de la Red de Huerteros Medellín. O sea, ya llevamos muchísimos años trabajando. Entonces, pues para continuar, yo quisiera que Cris nos contara un poco sobre lo que hemos hecho en estos 10 años. Bueno, en 10 años tocaría quedarnos aquí toda la mañana, porque sí, realmente ya viéndola desde esta perspectiva han sido muchas cosas. La Red de Huerteros nació como proyectico pues muy pequeño en la zona de Los Alcázares, ahí alrededor de la Casa de Cultura de Los Alcázares en el noroccidente de Medellín. Entre gente que estaba sembrando en la casa y se empezaron a reunir, a encontrar y empezaron a darse cuenta de que no estaban solitos y que había más de uno que estaba haciendo eso. Y creo que todavía sigue funcionando así, todavía ese espacio que tenemos en Facebook, que es un espacio virtual, pero en realidad nos permite conectarnos, encontrarnos y saber que seguimos estando ahí, que siempre hay alguien que pregunta, tengo esta enfermedad en mi planta, o quién tiene semillas de tal cosa, o vamos a hacer un encuentro, tenemos una minga. Ese sigue siendo un espacio que existe y está ahí a disposición para todos y todas los que queremos sembrar, sembramos en la ciudad o en el campo. Ahí ese es como una plataforma que sigue estando a disposición y nació también hace más o menos 10 años. A partir de esos encuentros empezaron también a generar otras conexiones con otras personas de la ciudad y nos empezamos paulatinamente a dar cuenta de que no era solamente el tema de producir alimento, o que más bien a partir de ese tema de producir alimento se abrían otra cantidad de cuestiones que tenían que ver con nuestra manera de estar en el mundo, con cuestionarnos un poco, por ejemplo, la manera en la que consumimos, porque consumimos de manera tan obediente, porque nos alimentamos solo de lo que está en el supermercado y porque dejamos de alimentarnos de esas otras cosas de las que se alimentaban nuestros antepasados, que ya no están en el supermercado y que nosotros diligentemente dejamos de consumir, o porque no les compramos a los campesinos que están en nuestras cercanías, porque olvidamos que nuestra ciudad está completamente rodeada de territorios rurales donde hay muchos campesinos que están produciendo y con los que no tenemos contacto. Entonces la Red de Huerteros empezó a volver un espacio en el que entramos en conexión también con esas otras personas que están produciendo y generamos posibilidades de consumir de otra manera. Entonces el tema de las semillas, por ejemplo, ahí entró perfectamente, porque fue cuestionarnos la manera no solo en la que estábamos sembrando, pues esas semillas que estábamos sembrando en nuestras huertas, que en su mayor parte eran huertas de lechuga y espinaca,
esas semillas de dónde venían, pero también las semillas de las que nos estamos alimentando, de dónde viene el maíz de nuestras arepas. Por ejemplo, comemos arepas todos los días, pero ¿sabemos realmente ese maíz de dónde viene? Creo que es difícil para todos saber concretamente, a menos que uno no haya sembrado el maíz en su finca, es difícil saber el maíz de las arepas que compramos en el supermercado de dónde viene. Entonces, en estos 10 años y sobre todo a partir de una investigación sobre agricultura urbana que hicimos entre 2018 y 2019, nos dimos cuenta de que un poco el papel de la red era ese, poner en conexión distintas iniciativas. Entonces ahí empezamos también a encontrarnos con cocineros, empezamos a encontrarnos con muchos custodios y guardianes de semillas que están en los alrededores, en las cercanías de Medellín, y empezamos a descubrir esas historias de las que un poco hablaba Paula ahorita, que fundamentan nuestra comunicación. Entonces empezamos a recoger esas historias y a partir de esas historias tratar de sacar a la luz esos procesos que están haciendo los custodios y las custodias y también de traerlos a nuestra vida nuevamente. Entonces empezar a alimentarnos de otra forma y a encontrar cómo alimentarnos. En este momento pues llevamos ya 2 años más o menos, 2 o 3, trabajando el tema de las semillas. Empezamos por estudiarlo. Hay algo muy bello en la red de huerteros y es que pues tenemos conocimientos muy distintos, venimos de estudios muy diferentes, no hay casi nadie que haya hecho estudios específicamente agrícolas, y entonces cada uno va llevando sus saberes, sus conocimientos, sus intereses y los pone ahí en común y vamos construyendo así. Por eso pues en este momento hemos trabajado tan intensamente en la comunicación. Tenemos a María, a Paula y a Kelly, que son comunicadoras, y para mí eso ha sido también un aprendizaje enorme, cómo entrar en el tema de las semillas a partir del tema de la comunicación. Entonces, pues en este momento estamos en eso y por eso entramos también a conocer a Javier y a todo el trabajo tan bello que ellos han estado haciendo. Muchas gracias, Cris. Bueno, ahora la pregunta para Javier. ¿Cómo nace la red de semillas del Ecuador, de guardianes de semillas? Bueno, en el año 98 yo empecé a dar cursos chiquitos de agricultura orgánica y luego de permacultura, y en cada curso que dábamos le explicábamos a la gente que con la semilla de almacén no se puede hacer un cultivo orgánico con facilidad, porque es semilla que ha sido seleccionada a lo largo de muchos años para funcionar con los agroquímicos, se ha vuelto dependiente de los agroquímicos, ese es el objetivo. Esto porque las empresas, esas 5 empresas que controlan el 90% del mercado de semillas en el mundo, son las mismas empresas que controlan los agroquímicos. Y la semilla en realidad, en este caso, es un enganche que se le hace al agricultor, como un anzuelo, ¿no? Si compras la semilla, compras ya el paquete tecnológico que viene con ella, todos los agroquímicos de la misma empresa. Entonces, por esa razón es que se le hizo a la semilla lo más dependiente posible de los agroquímicos. Y obviamente eso hace que sea difícil que uno quiera empezar un cultivo donde va a cortar con los agroquímicos de frente. Entonces eso le decíamos a los estudiantes, sí, no compren semilla de almacén. Y obvio nos respondían, ¿y entonces qué semilla utilizamos? Y nosotros nos quedamos sin respuesta, no sabíamos qué decir. Entonces esa fue la motivación principal por la cual tuvimos la idea de reunir una docena de personas en distintos puntos del país y empezar simplemente un intercambio de semillas con la vista puesta en algún día podría vender esa semilla, ¿no? Sin embargo, esto fue en el año noviembre del 2002, ahí fue cuando decidimos en un cafecito de mi pueblo, ya, hagamos la red de guardianes de semillas, sin más, sin financiamiento, sin apoyo, sin nada. Pero en mayo del siguiente año vino un famoso semillerista australiano, lo trajimos al Ecuador, Michel Fanton, y él fue quien empezó en varios eventos que hicimos ahí en varios puntos del Ecuador, incluso llegamos hasta Pasto en ese entonces. Él nos fue contando de la existencia de una cierta compañía llamada Monsanto, que imagino que han escuchado hablar, que tiene el mayor monopolio de todos, hoy en día es Bayer Monsanto, Bayer la compró.
Escuchamos hablar de transgénicos, de derechos de propiedad intelectual, de la apropiación del mercado de semillas, de este monopolio que les acabo de contar. Todo eso nos empezó a contar y a nosotros nos asustó muchísimo, porque ¿qué íbamos a hacer ahí 4 pelagatos contra los poderes gigantescos que representaban estas empresas y los estados que les apoyan? Pero decidimos lanzarnos de todas maneras y la acción principal que hicimos fue iniciar un encuentro anual donde convocábamos gente que venía de distintos puntos del país, con sus propios medios llegaba, y al principio no sabíamos si iban a venir, pero al final fue constante que la gente venía y nos dimos cuenta que la razón era que cada una de estas personas en sus veredas, en sus comunidades, eran consideradas el loco, la loca del pueblo. Los únicos que estaban ahí bregando, empujando el tema de la agricultura orgánica y temas similares. Y eso es muy desgastante, ¿no es cierto? Tener que nadar contracorriente todo el tiempo es muy desgastante. Y acá a este espacio venían y nos lo decían, varias personas lo dijeron, aquí es el único lugar donde me siento bien, entendido, comprendida, ¿no es cierto? Estoy entre gente que piensa como yo, vengo a recargarme las baterías, decía. Y era bien bonito, iniciábamos el encuentro con varias mesas arregladitas, con tapices indígenas, manteles, vacías. Y luego empezaban los guardianes uno por uno a sacar sus semillas y a contar la historia de esa semilla, cómo me llegó, quién me la dejó, mi abuela me la pasó, qué hago yo con esto, ¿sí? En ese entonces no éramos tantos, entonces podíamos tomarnos 2 días enteros solo para eso, para ir llenando poco a poco y al final era bien bonito cómo se veía todo eso llenito de cosas, nos tomábamos fotitos y ya después decíamos, ok, abierto el zafarrancho y la gente se abalanzaba a intercambiar ahí y cada quien ya se llevaba cosas nuevas para sus hogares. Entonces fue una labor importante que hicimos de inicio. Y la otra que hicimos de inicio es que ya éramos 3 personas, Fernanda Meneses, que ahora es coordinadora de semillas, Rogelio Simbaña, que es mi compadre, él coordina empoderamiento campesino, que es otra área, y mi persona, en ese entonces todavía hace 20 años jovencitos, casi sin sueldo, yo no sé dónde sacábamos la plata, pero íbamos a las comunidades, a las veredas diríamos aquí, donde nos llamaran, no cuestionábamos ni preguntábamos de inicio dónde está, solamente si nos llamaban íbamos, en bus, en camioneta, a lomo de mula, caminando, nos tocó dormir en el piso algunas veces, lo que sea, y llegábamos hasta allá. Y yo les decía a mis compañeros, lo que somos en realidad somos porristas de las semillas, porque la gente tiene el conocimiento. Lo que pasa es que no están hablando al respecto, no conversan, está ahí olvidado el tema. Entonces nosotros veníamos a ser de porristas y a recordarles que ese tema existía y era importante. Se elaboraba siempre una lista de las semillas que antes había y que se han perdido. Y cuando se podía, se elaboraba también una pequeña lista de quién podrá todavía tener en los alrededores de esas semillas para iniciar un proceso de recuperación. Y fue así como empezamos. Poco a poco empezamos a movernos sin un plan concreto. Nunca en la vida hicimos un POA, un plan organizativo anual, un marco lógico, ese tipo de cosas. No, nuestro marco era totalmente ilógico. Íbamos a donde sea necesario y hacíamos lo que fuera necesario para animar a la gente a guardar semillas. De esa manera la red fue creciendo. Hoy en día somos alrededor de 100 familias. Suena poquito, ¿no? Pero ya les voy a explicar por qué. 100 familias que estamos en 17 de las 20 y tantas provincias del Ecuador y en torno a cada una de estas familias se articulan asociaciones, comunidades, distinto trabajo de incidencia en el territorio. Tenemos preservadas más de 3.000 variedades de semilla entre nosotros, deben estar cerca de las 4.000 ya en realidad. Y bueno, no sabemos exactamente la dimensión de la red, no tenemos catalogado a los participantes, mapeado en el territorio, porque consideramos que mapear es siempre un riesgo y le sirve más a los otros, al Estado, más que a nosotros estar mapeados. Nosotros somos como aquel pastorcito que le preguntan ¿cuántas ovejas tienes? Y regresa a ver y dice, toditas están. ¿Pero cuántas son? Toditas están. Así que no sabemos exactamente cuántos somos, pero ahí estamos dándole a ese trabajo. Ya me extendí bastante.
Muchísimas gracias. Pues ese tema del mapeo, nosotros en la red de huerteros que hemos sido bastante fanáticos de los mapas, que consideramos que los mapas son tan poderosos para lograr articularnos, para lograr entendernos. También hemos llegado a esa reflexión sobre los mapas de semillas. Entonces, pues sí tenemos mapas de huertas, mapas de pacas digestoras, mapas de otros procesos, mapas incluso de gente que digamos distribuye semillas de otras formas, como pues a través de productos comestibles, donde podemos encontrar esas cosas. Pero con las semillas también hemos tenido la misma reflexión, que un poco haciendo, sería como trabajar para el enemigo, un poco como esa idea. Y bueno, esto que nos dice Javier, digamos que nos reafirma en esa misma idea, así que qué bueno este intercambio de opiniones sobre este tema. Bueno, cuando la primera vez que nosotros empezamos como a acercarnos a lo que ustedes están haciendo en Ecuador fue por ese trabajo comunicacional que tienen. No sé si conocen el podcast que ellos tienen. Es un podcast supremamente vital en donde entrevistan muchas personalidades relacionadas con temas, incluso hemos escuchado temas sobre partos, sobre comida. Yo he escuchado unas recetas maravillosas sobre fermentados que las tengo en la cabeza, por ejemplo el mango fermentado, las semillas de mostaza fermentadas en ¿cómo se llama la bebida esta? Kombucha, fermentadas en kombucha. Bueno, un montón de recetas interesantísimas que hemos escuchado en el podcast, en el podcast que ustedes tienen, y muchísimos temas, agricultura urbana. Bueno, o sea, es prácticamente insondable eso que podemos encontrar en ese podcast. Fue una de las primeras cosas que nosotros empezamos a escuchar. Nosotros dijimos, pero ¿qué está haciendo esta gente tan interesante? Esto ve. Cuando empezamos incluso a escuchar en los podcasts que también estaban reflexionando sobre la comunicación, sobre lo importante que era utilizar otros lenguajes para llegarle a la gente, pensarse eso, ya nosotros dijimos, no, estos son nuestros chicos, pues tenemos que acercarnos muchísimo a esto porque están haciendo y pensando sobre algo que para nosotros es muy importante. Luego empezamos a acercarnos a la plataforma, también tienen una maravillosa plataforma en donde uno puede tomar cursos. Hemos tomado cursos de semillas, de cocina, de plantas medicinales y hay de cosmética natural, exacto. Muchísimos temas muy interesantes para cada uno y cada uno de nosotros. Y nosotras dijimos, o sea, aquí hay un interés muy importante acerca de que la gente se apropie de este conocimiento. Es decir, ellos no solamente están haciendo para sí mismos y están creando esa red y fortaleciéndola, sino que hay un interés importante en que nosotros nos estemos apropiando de eso. Entonces ahí va la siguiente pregunta, Javier. Contanos cómo es eso, ustedes por qué piensan que eso es importante, que la gente se apropie de ese conocimiento. Opinión personal más bien. Yo creo que los seres humanos nos movemos en realidad en un lugar donde creamos mitos. Yo les llamo la mitósfera. Ahí es donde está nuestra cabeza, en las narrativas que creamos. Y son esas narrativas las que acaban influyendo en cómo el mundo es. Entonces ahorita estamos la mayoría todavía bien creídotes de una narrativa de progreso, de que la tecnología y el capital tal como se maneja ahorita es lo que nos va a llevar para adelante. Y me parece que es una narrativa muy peligrosa porque ha derivado en cantidades enormes de sufrimiento, de violencia, de empobrecimiento, ¿sí?
porque la pobreza esa que tenemos no es natural, es una pobreza que ha sido impuesta, que ha sido el resultado. ¿Ya se acabó? Se acabó el micrófono. Bien, se acabó. Y sí, me cortaron, ¿vieron? Eso. Hola, una voz. Okay. Hola, sí. Y es una narrativa que está literalmente destruyendo el planeta. Yo creo que no va a funcionar. No sé, ¿qué pasa? Pero ahí puedo seguir. No, ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Sí, ¿verdad? Entonces, yo desde muy temprano me puse a pensar qué otra narrativa podemos plantearle a la humanidad. Una narrativa que se aleje de estas temáticas de destrucción, porque solo lamentarnos de lo mal que están las cosas no nos conduce a nada. Me pareció a mí que era importante crear una narrativa donde fuera posible hacer el cambio, pero que ese cambio pudiera venir desde abajo, desde la gente chiquita, una revolución pacífica que pueda ser hecha por abuelas con sus nietos, donde está el alimento como eje central. Me parece que eso tenemos en común quienes trabajamos en nuestra red, porque es lo que hacemos en los territorios, es el demostrar que, por ejemplo, puedes dejar de mandar, disculpe la franqueza, ¿no?, tu mierda al río con un sistema mal hecho, ¿no es cierto? Y puedes con poco dinero crear un sistema de saneamiento que sea limpio, autónomo y que realmente ayude. Y si tú lo haces en tu propia casa y la gente lo ve que está funcionando, la gente se va a inspirar a copiar. Entonces ese ha sido el eje del trabajo de nuestra red. Le llamamos desarrollo endógeno. Y nos parece, hacemos la crítica de que generalmente las propuestas de desarrollo que fracasan lo hacen porque vienen desde el escritorio de alguien en la ciudad. Puede tener la mejor intención del mundo, pero si lo diseñas desde fuera, no va a funcionar. Es como que yo aquí me cantara, dijera, qué sé yo, tú necesitas un novio rubio con un carro rojo. Con eso vas a ser feliz. ¿No es cierto? No. Yo qué sé de su vida, qué sé de sus problemas, su historia, tal vez no le gustan rubios. Y eso es lo que pasa cuando ONGs, Estado van al campo con un plan ya armado y la gente te va a decir que sí, porque al final esperan que aunque sea una mochila de fumigación quede el proceso, pero eso no transforma. Lo que transforma realmente el campo es el que haya gente insertada dentro, sean propios de ahí o que vinieron después, insertada dentro, viviendo realmente esa realidad y generando propuestas y poniéndolas en práctica. Y cuando fracasan, quien paga los platos rotos es uno mismo, pues porque es tu vida la que estás poniendo ahí. Y por lo tanto, luchas para mejorar la propuesta, que sea de semillas, de construcción, lo que sea, hasta que te funcione. Y recién ahí puedes decir a otros, miren, está funcionando, pueden copiar. Entonces esa es la base de todo el sistema de comunicación que tenemos. Ahora, en el año 2018, nos dimos cuenta que llevábamos ya bastante tiempo trabajando, que habíamos logrado increíblemente resolver la mayoría de problemas técnicos que se pueden presentar. Quiero decir, cómo armar la casa, cómo transformar una escuela fiscal rural en una escuela Montessori, como un montón de cómo, ¿no? Ya estaban desarrollados, pero se quedaban entre nosotros. Igual que las semillas, teníamos ya miles de semillas preservadas, pero solo entre este grupo y las comunidades locales alrededor. Ahora, el objetivo siempre ha sido, es un objetivo muy humilde que tenemos, que es cambiar el mundo, nada más, solo eso, no es fácil, al alcance de cualquiera. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el mundo si solo estamos entre nosotros conversando? ¿No? Hay que salir, hay que exponerse. ¿Y qué es lo que vamos a exponer? Pues estas experiencias, tenemos cualquier cantidad, nunca se va a acabar. Para cuando contemos todo lo que ya se hizo, ya habremos hecho 10 años más de cosas y se podrá seguir narrando. Y ahí se tomó la decisión, que arrancamos en 2019, de contratar a alguien que tuviera, muy importante, la misma necesidad de comunicar transformaciones, llamémoslo así, y que le gustase el trabajo de la red y fuera una persona buena en comunicación. Y encontramos a esa persona y gracias a él fuimos subiendo. Ahorita estamos con 51,000 seguidores en Facebook, pero lo más importante es la expansión que eso tuvo en las publicaciones.
Procuramos siempre que las publicaciones, además de informarte que estamos vendiendo chocolate, por ejemplo, también te den información útil para ti. ¿Sabías que se puede preparar el chocolate en salsa de esta otra manera, por ejemplo? Y de ahí te contamos. Por si acaso estamos vendiendo chocolate. Pero lo importante es el conocimiento que se transmite, la educación, porque el mundo en el que vivimos, por más que haya información por todo lado, esa información no se filtra adecuadamente y vivimos en un estado, y la mayoría de la población, de ecoanalfabetismo. Esa palabra a mí me encanta. Entonces hay que ecoalfabetizar, que significa volver a entender los ciclos de la vida. Especialmente en la ciudad hay tantas ideas que compiten, tanta información que compite, pero a la vez nos hemos alejado tanto de la vida, de cómo funciona la vida, de los ciclos de la vida, de cómo se crea el alimento, cómo llega a nosotros, qué hay que hacer para que eso funcione. No tenemos ideas también. Entonces decidimos meternos en esa línea de educación. Ahí hemos mantenido 2 programas, tal vez de tiempo de hablar del otro, que es lo que hacemos en campo con las comunidades, empoderamiento campesino. Esto otro es la educación a través de medios digitales, y con esas publicaciones en Facebook e Instagram llegamos el 2022, a lo largo de ese año, se llegó a 32 millones de personas, cosa que yo no entiendo. Es magia de la comunicadora, yo no sé cómo lo hace, pero eso es lo que sucedió. Aparte de eso tenemos, como mencionaba, que es el podcast Radio Semilla, que parte de la idea de que hay gente realmente heroica allá afuera, también en las ciudades, que está haciendo procesos de transformación increíbles y nadie se entera. Solo vas a ver el último crimen en las noticias, pero estas historias de vida de gente que está transformando el mundo para bien no se llega a conocer. Entonces son podcasts larguitos, de 1 hora y media, 2 horas de duración, donde la gente cuenta su historia de vida y trabaja más a fondo un tema en base a las preguntas que le hacemos a los entrevistadores. Es muy bonito, yo les recomiendo, si no han escuchado todavía, busquen Radio Semilla, está en radiosemilla.com, YouTube, Spotify, Apple Music, etc. Y ahora estamos como ya expandiéndonos a otros territorios. Hoy día vamos a hacer la entrevista acá, espero que salga bonita. Y los cursos que mencionaba, que es madresemilla.com, son cursos pagados, que nos ha costado mucho hacer. Entonces, si pueden ayudarnos contratando un curso, gracias. Tenemos un pequeño déficit de $20,000 que recuperar ahí. Pero también nos ofrecemos mediante convenios con grupos rurales organizados, asociaciones, comunidades y también urbano-marginales. Ahí abrimos los cursos a descuento o totalmente gratis, porque el principal interés es hacer labor social con esos cursos. Y los temas han ido surgiendo igual, de una forma muy desorganizada, según lo que hemos podido hacer. Por eso hay cosas como cocina para fortalecer el sistema inmune, al lado de siembra tu huerta urbana, al lado de salud reproductiva, ¿no? La menstruación consciente. Todo eso está ahí mezclado, pero son procesos bien bonitos. Por ejemplo, con la menstruación consciente, es la labor de una de nuestras guardianas y nos pidió hacer el curso porque tenía demanda de otros países, de mujeres campesinas que querían aprender y no podían pagar a ella el pasaje para que vaya hasta allá. Entonces ese fue el primero que abrimos en becas. Era una señora, creo que es enfermera de profesión, preocupada por este tema en comunidades indígenas de Honduras, donde un nivel de machismo muy alto no permitía que esto se hable siquiera entre las mujeres. Y ese curso fue abriendo brecha ahí, y hay todo un movimiento de mujeres indígenas campesinas que están enfrentando los problemas relacionados a su salud reproductiva. Esas cosas son las que nos emocionan a nosotros, cuando nos enteramos de esas como, sí, estamos haciendo cambio. Entonces, por eso invertimos en esta cuestión de comunicación. Tenemos también un programa de documentales que está recién empezando, solo hay 2 y todavía no están del todo publicados, se llama Tarcuna, y ahí es la radiografía de una planta y la gente que trabaja con esa planta, cómo se siembra, cómo se produce, etc. Siempre tratamos de que todo tenga la mayor calidad posible, y creo que eso es lo que nos ha abierto puertas en general. No sé si con eso está la pregunta. Y hay ese mapa también. Y así hay materiales. Si se meten a redsemillas.org, hay una sección de publicaciones donde hay varias cartillas que se pueden bajar. La más importante, diría yo, es una de producción de semillas orgánicas, que es una cartilla totalmente dibujada,
con dibujitos bien bonitos hechos por otra guardiana de semillas y que explica paso a paso cómo hacer para producir semillas orgánicas. Y bueno, este mapa es un proyecto que yo tengo ya desde hace 15 años, me parece, y cada cierto tiempo hay que volverlo a sacar porque la información científica va cambiando. Y lo que es un mapa de los centros de origen donde se domesticaron inicialmente la mayoría de las semillas, no, ni siquiera la mayoría, una parte de las semillas que cultivamos hoy en día en el mundo. Sí. ¿Quieres el micrófono? Sí. Para que nos quede grabado bien con el sonido, yo voy a intentar. Perdona, es redsemillas.org. ORG de organización, redsemillas.org. Lo de Fundación Amaimana, creo que se llama también, es publicaciones con la red, pues esa parte. La fundación, dentro de la red interactúan 6 fundaciones que tienen personería jurídica. Y Maimana es una de esas y es la que apoya procesos con fondos en ese territorio que es el noroccidente de la provincia de Pichincha. Por eso es que aparecen algunas de las publicaciones y tal. Ajá. Muy bien, muchísimas gracias, Javis. Bueno, esta pregunta pues, es justamente una pregunta clave para nosotros porque hemos tenido esa inquietud y es una de las cosas por las que venimos trabajando. ¿Cómo hacemos para que la gente se apropie de ese conocimiento? Cris, cuéntanos qué se ha hecho en la red de huerteros. Sí, ese tema de las narrativas del que hablabas ahora es algo que nos ha preocupado a nosotras también. Como les contaba, la pregunta concreta sobre las semillas surgió a partir de la investigación sobre agricultura urbana que hicimos, en la que hicimos más o menos 86 entrevistas a personas que siembran en Medellín y algunos municipios alrededor de Medellín. Y ahí nos dimos cuenta de que había muy poca conciencia sobre el origen de las semillas y sobre esa problemática. Y nosotras, pues paralelamente, como les conté, empezamos a estudiar el tema de las semillas, a investigar un poco más, a entender también sobre legislación y también a averiguar aquí qué trabajos estaban haciendo sobre semillas. Y efectivamente en Colombia hay también varias redes de guardianes de semillas. Creo que es posible que estén en el punto en el que estaban ustedes antes de abrirse, o sea, están todavía fortaleciéndose entre ellos, hacen un trabajo importantísimo entre ellos, legislativo, presión legislativa, la presión que hicieron, por ejemplo, con relación a la ley 970, decreto 970 sobre semillas que hubo y pues que se logró derogar, fue muy importante, pero ese trabajo este trabajo de las redes de guardianes de semillas está todavía muy en los territorios, está todavía muy concentrado en las personas que cuidan y custodian las semillas. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que había una especie de vacío en esas narrativas que era importante tratar de, obvio, no llenar completamente, pero en el que era importante involucrarnos. Entonces empezamos a ir a buscar esas historias, a buscar esas narrativas de las personas que están haciendo ese trabajo en el campo. Recuerdo, por ejemplo, una de nuestras visitas que fue para nosotras maravillosa, donde Laura en el Peñol, en una vereda muy arriba, nos tocó coger como 40 minutos de un chivero. Por ahí me encontré el videito recientemente, nosotras saltando en el chivero. Y Laura, que tiene familia, pues familias del Amazonas, vivieron un tiempo en Boyacá y ahora llevan unos cuantos años acá en el Peñol. Ellos están haciendo un trabajo de recuperación hermosísimo. Nuestra intención era hacerle una entrevista, crear un podcast con ella que todavía no está listo, pero además sacar también algunos pequeños videos, porque en ese momento nos dedicamos a hacer videos en TikTok. Abrimos el canal de TikTok de la red de huerteros. En este momento ese canal está un poquito muerto, pero en ese proceso de investigación que hicimos y de visitas a guardianes y custodios, creamos una serie
serie de videos y recuerdo uno, por ejemplo, en el que Laura, después de cosechar una cantidad de cosas mientras estuvimos ahí conversando con ella y visitando la finca, ella llenó una canasta en la que había chachafruto, había auyama, había arracacha, mafafa. Nosotras pues estábamos casi en éxtasis de ver todo eso ahí junto, y ella nos contó, yo pues que bajo a los mercados campesinos más o menos cada semana, alguna vez que no tenía las cosas que normalmente llevo al mercado, los clientes me decían, pero ¿qué pasó hoy que no trajiste comida? Pues ¿qué pasó que no nos trajiste el mercado? Y ella llevaba todo eso que nos había acabado de mostrar en la canasta, cosas que no estamos ya acostumbrados a consumir, pero que son muy nutritivas, que se dan muy bien, que no necesitan depender de semillas convencionales, pues digamos convencionales, que se pueden producir pues como fácilmente en el campo, digamos fácilmente, pues esa tierra de Laura tenía un trabajo impresionante, pero para nosotros contar ese tipo de historias, traer ese tipo de narrativas a la ciudad y a nosotros pues que no estamos acostumbrados a saber cómo es el trabajo de quienes están custodiando las semillas, se convirtió en algo muy importante. Y pues aparte estos pequeños videos en el canal de TikTok que los invito a ver, pues nosotros tenemos también la página web en donde que es redwalterosmedellin.org. Ahí están enlazados el canal de TikTok, pero están también los videos a los encuentros que empezamos a hacer, trayendo a algunas de esas custodias y custodios que habíamos visitado, y trayendo también a cocineros que estaban trabajando con esos alimentos que sembraban los custodios que visitamos, también para empezar a recuperar recetas y a empezar a imaginar recetas diferentes. Y más recientemente, pues también con esa idea de poner en conexión las personas de la ciudad y quienes están cultivando y quienes están también transformando esos alimentos, hicimos unos encuentros en el oriente antioqueño, en el Carmen y en Río Negro, para visitar plazas de mercado y mercados campesinos y darnos cuenta también de cuáles son los productos que se pueden conseguir en esos lugares, y ofrecíamos también alimentos elaborados por personas que están trabajando con semillas criollas y nativas en esas zonas. Nuestro trabajo comunicativo, pues los productos que hemos hecho en los últimos años incluyen también algunos podcasts que están también en la página, y en el canal de YouTube de la red están también los videos de los encuentros que hemos hecho últimamente. O sea, como en nuestras redes están un poco concentrado todo ese trabajo comunicativo que hemos hecho en los últimos años. Bueno, hablando de una de esas experiencias que para nosotros fue supremamente significativa, de esa visita que le hicimos a Laura, también recuerdo la receta de los frijoles dálmata, que pues para nosotras fue como, nos sentíamos como las cazadoras de recetas, porque encontramos una receta, pues encontramos una referencia a una receta que habíamos estado buscando durante mucho tiempo. Y era cómo diablos preparábamos frijol dálmata. O sea, además de ser un frijol precioso, pues como que lo vemos y es hermoso, pero ¿qué hacemos con el frijol dálmata? ¿Será que nos lo podemos comer o no? Y justamente la mamá de Laura, pues ellos son de, el origen de ellos es indígena, vienen de la Amazonía, y pues tienen un conocimiento de ciertas leguminosas, y resulta que ahí encontramos esa receta del frijol dálmata, que para nosotros era súper importante, y ella nos explicó, se hizo un video con la explicación de ella de cómo hacíamos para podernos comer el frijol dálmata y que lo pudiéramos resistir. Una de las cosas que ella decía era que habíamos, digamos, como que nuestro cuerpo había llegado como a un grado de delicadeza que ya no podíamos digerir bien
ese frijol. Entonces, bueno, había que remojarlo mucho, había que cocinarlo y remojarlo. Y pues para nosotros era importante hacer esa receta, entonces hacíamos como una suerte de laboratorios y hacíamos esa receta, y con la receta hacíamos un video sobre la receta, justamente pues como por lo importante de unir la cocina con la semilla, cómo hacer que la semilla perdure. Las semillas son justamente como de esas pocas cosas que entre más se usen, más sobreviven. O sea, es como hay que usarlas mucho, hay que cocinarlas mucho, y esa es una de las cosas que nosotros hemos querido transmitir, ¿no?, a través de este trabajo de conocimiento. Bueno, siguiente pregunta para Javier, y es sobre el detrás de cámaras de toda esa producción comunicacional. Pues de todo lo que están haciendo, pero nos interesaría muchísimo sobre todo el mapa. O sea, ¿quiénes han trabajado sobre eso? ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo se ha hecho para que eso sean como cosas tangibles, comunicacionales, como Radio Semilla, como esos documentales que nos cuentas, como toda esa plataforma tecnológica que seguramente pues, nos acaba de contar que tienen un déficit bastante grande, que seguramente ha sido a partir de toda la inversión tecnológica que han tenido que hacer esa plataforma educativa y este mapa, pues todo eso, ¿quién hay detrás? Bueno, a mí me gusta decir que nosotros en la red somos expertos en lanzarnos de la avioneta sin paracaídas, y de alguna manera siempre hay un poquito de paja abajo. Todos los procesos que hacemos son de guardianes de semillas. En el caso del mapa es un tema que a mí me surgió la inquietud de hace muchos años, y empecé a buscar información y encontrar que había contradicciones en la información. Entonces, una labor de detective realmente, y lo actualizo cada pocos años, ¿no?, viendo qué nueva información llega. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque, bueno, la teoría de los centros de origen tiene un siglo y pico más o menos, ¿sí? Un científico ruso, Nikolai Vavilov, las dos con B de vaca, pueden buscarlo en internet, él fue quien planteó la posibilidad de que haya centros de origen, refiriéndose que en ciertos lugares del mundo uno encuentra una mayor diversidad que en cualquier otro sitio de cierta cosa. Y dijo, bueno, probablemente ahí donde se encuentra mucho de algo es porque de ahí se originó, y es más o menos verdad. Y luego se usó mucho registro arqueológico y también narraciones, por ejemplo, en el caso de América, crónicas de los conquistadores, para ir ubicando los posibles centros de origen. Pero a partir de los años 90 hubo un viraje muy importante el rato que empezó a hacerse ya el mapeo genético de las distintas especies, y ahí saltaron a la luz un montón de errores cosas que se habían asumido. A quienes les quedó bastante mal, sobre todo, fue a los mexicanos, porque había muchas cosas que por crónicas y por arqueología se pensó que era de allá, y resulta que no es así para nada. El cacao es un ejemplo fundamental, ¿no? Sí, durante un siglo casi se creyó que el cacao era originario de México, y a los mexicanos no les gustó mucho enterarse de que viene de acá, de los Andes ecuatoriales, el cacao en realidad. Lo mismo el tomate, ¿no es cierto? La mayoría de las especies de ají, hay un montón de cosas que se han ido reubicando, pero esa información va cambiando constantemente, entonces hay que estar leyendo revistas científicas, artículos, cosas así, para ver por dónde va, y el resultado es ese mapa de ahí. El diseño es hecho por nuestra comunicadora, por Daniela, entonces siempre trabajamos dentro del grupo. Lo de la plataforma educativa, igual tenemos un coordinador audiovisual, que él se comprometió a grabar esos cursos y que le vayamos pagando poco a poco de la venta de los cursos. Pero con equipo de la red, eso sí, conseguimos donación de equipos buenos, de buena calidad, que él mismo seleccionó, y él maneja esos equipos y se le va pagando a medida que se venden los cursos. Por eso tenemos ese déficit, y porque hay alguien que debe estar coordinando la venta de cursos y todo eso que no tenemos cubierto todavía. Entonces siempre hay dificultades cuando se crece así.
Porque a ver, comparemos estos modelos de desarrollo. Una cosa es que tú digas voy a hacer un canal de riego y por lo tanto necesito un ingeniero que me calcule la distancia, la profundidad, el ancho y todo tiene que estar financiado y la gente viene a trabajar en ciertas horas, tal. Nosotros no funcionamos así, nosotros somos como un río y un río va por donde puede. Se va abriendo camino, cava, mueve una roca, a la final llega al mar, eso es lo que importa, pero es imposible planificar exactamente cómo lo va a hacer. Y eso nos ha dado dificultades con los organismos de cooperación, por ejemplo. Muchos no han querido trabajar con nosotros porque no cuadramos dentro de la cajita donde se supone que deberíamos estar, se desparrama por todo lado todo el tiempo. Todo el material que producimos es así, y es básicamente cuando alguien tiene el deseo de hacer una cosa, vamos juntando fuerzas y salimos adelante. Nuestra organización no tiene personería jurídica ni tiene un modelo vertical. Nosotros tenemos una asamblea que se reúne cada año, que los que van a esa asamblea son quienes marcan las líneas estratégicas que la red debe seguir. Y luego tenemos coordinaciones que son regionales y de trabajo y que suman juntas unas 15, 17, no recuerdo exactamente ahorita cuántas coordinaciones hay, y cada coordinación actúa de forma autónoma, no tenemos un nivel directivo superior. En realidad cada coordinación se lanza y se raya por su lado, como decimos allá, ¿no? Pero siempre las personas que están coordinando han demostrado que tienen una gran capacidad de provocar y recibir la retroalimentación, ¿sí? Porque cualquier persona de la red puede llamar a quejarse de algo que no está funcionando bien, etc. Y nos reunimos cada mes para ir evaluando cómo va el trabajo de las coordinaciones. Y de esa manera bastante anárquica es como hemos ido avanzando y tratamos de hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces varias gente nos ha dicho, no se entiende cómo se meten en tantas cosas, porque no tienen financiamiento mucho y son poca gente y están metidos en un montón. Sí, hay cosas que no nos salen, también hay vías sin salida, cosas que pensábamos que era una gran idea y al final no funcionó y eso queda abandonado en el camino. Y ha visto la perspectiva de alguien de afuera, se ve como un trabajo impresionante, pero es de todo eso que había lo que sí funcionó y eso es lo que va creciendo. Acá había una... ¿Pero vamos a hacer preguntas después? Sí, después. Anótale ahí para que no te olvides. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. A ver, bueno, al final de tu respuesta dijiste algo maravilloso sobre el que nosotros también hemos reflexionado y que pasa con muchos movimientos sociales. Es que somos como monos aulladores, que es como hacen mucha bulla y uno los escucha y parece que fuera un león, pero usted los ve y son una cosita chiquita, o sea, es un poco como que tenemos capacidad como de hacer mucho ruido y es una cosa sobre la que nosotros también hemos reflexionado mucho. Contanos, Cris. Pues sí, tiene que ver un poco con lo que les decía ahorita, de que somos personas, pues un grupo de personas con formación muy distinta, que tenemos... Tenemos trabajos diferentes, o sea, nos ganamos la vida por otros lados, pero hacemos esto es porque es lo que nos gusta y porque lo hacemos así, voluntariamente, pero con pasión. Entonces, un poco como dices tú, si a alguno le interesa un tema, entonces nos vamos por ahí y si hay gente que se le sume y hay suficientes voluntades, por ahí caminamos y lo vamos construyendo. Mucho funcionamos con financiación pública, pues presentándonos a convocatorias, a estímulos, que son pues cosas que siempre le dejan a uno un poco un sabor amargo porque son inversiones muy puntuales, ¿cierto? Son cosas que uno presenta un proyecto que va a durar 2-3 meses y le mete todo a ese proyecto y después cuando eso se acaba uno queda como, uy, ¿y ahora para dónde miramos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Entonces, pues la continuidad es difícil así porque es muy por voluntad, ¿cierto? Por lo que el tiempo que tengamos en ese momento,
pero logramos en realidad hacer mucha bulla increíblemente. Pues el hecho de que todos ustedes estén aquí el día de hoy así, a partir de trabajo voluntario, de lo que hacemos en las redes, pues ya es una demostración de que sí efectivamente es algo que tiene un efecto entre las personas, pero somos monos aulladores en realidad. Hay otra cosa, y es que ha sido muy importante en la red, y es que pues en este momento tenemos este pequeño núcleo del que les hemos hablado, que estamos trabajando con las semillas, pero tenemos por aquí, hay otros varios miembros de la red que también hacen trabajos paralelos. Tenemos por ejemplo a Guillermo Silva, que lleva 30 años trabajando con las pacas digestoras, y seguramente ustedes lo habrán visto también. Él hace también un trabajo comunicativo impresionante, y ahí también suma de voluntades. Está Clara Pérez, que ha tenido el tema del manejo de residuos orgánicos y el residuo, la reducción en los consumos, y en este momento no está, pero ella también ha tenido otras líneas. Juan Diego ha estado también muy presente, y él está en el aula ambiental de la América, y entonces la red tiene como varios niveles, pero siempre es todo así, muy una suma de voluntades, de pequeñas voluntades. Ay, me distraje y no vi la siguiente pregunta. Pero ya está aquí. Bueno, hay una gran curiosidad que tenemos, tal vez porque para nosotros ha sido muy difícil, y es pensar en cómo medir el impacto de lo que se está haciendo. ¿Ustedes tienen indicadores o alguna forma remota, o sea, no sé, indirecta, para saber cómo aquí hay un impacto, estamos de alguna forma haciendo suficiente ruido? No hay una estrategia clara para eso, por eso implicaría tener financiamiento para hacerlo, y aún si nos ofreciera financiamiento hay un montón de otras cosas más importantes que hacer que ponerse a medir el impacto. Lo que sí hemos visto ha sido en casos concretos, por ejemplo, en el año 2016 hubo un terremoto allá en Ecuador bastante fuerte, y ahí nuestra red trabajó redistribuyendo la ayuda que llegaba, porque la gente nos identificó como que éramos un grupo que sí hacía realmente llegar las cosas hasta donde se necesitaba. Entonces, por ejemplo, ahí pudimos ver que somos unos inútiles de medir el impacto. Porque después hubo gente que llegó a contarnos historias y tal. Ese rato uno ni cuenta, solamente era pegado al teléfono ahí ayudándonos, ¿cierto? Hemos visto que hay un impacto social, porque siempre ha habido un cierto rechazo hacia la red, tanto de parte de movimientos sociales ya establecidos como de ONGs y del Estado, y sin embargo poco a poco nos hemos abierto camino como interlocutores válidos. Entonces ahora, por ejemplo, cuando llamamos a un conversatorio sobre una ley que está en planificación, los dirigentes vienen de las organizaciones. Y no lo van a decir públicamente, ¿no? No es que se toman la foto con nosotros para salir en la prensa, no, eso queda calladito, pero vienen cuando se les convoca, ¿no? Yo creo que mucho de eso tiene que ver justo con impacto comunicacional, en realidad. Entonces ya el tener una presencia comunicacional fuerte te vuelve un actor sociopolítico de peso. Esa es una realidad. Pero más allá de eso, sí, frecuentemente nos han dicho que deberíamos, como hacen las ONGs, estar midiendo el impacto continuamente, pero no tenemos tiempo para eso, la verdad. El impacto, no sé, para mí es más importante trasladarme hacia un territorio para contar a través de Radio Semilla una historia, y a través de eso contar cómo esta familia de guardianes está apoyando un territorio y hay cientos de familias campesinas relacionadas, y sacar eso rápido hacia el público antes de estar midiendo los impactos. Sabes, Javier, que me hace recordar un artículo como del 2012 que un profesor en Estados Unidos escribió sobre el impacto que podía tener un documental. El documental que le estaba analizando era sobre cárceles en Estados Unidos. Y él estaba intentando buscar una metodología de cómo medir el impacto que estaba logrando ese documental.
y hacía justamente lo que ustedes están diciendo, y pues es un artículo supremamente interesante, y él decía, pues no voy a contar cuánta gente vio el documental y de ese modo pensar en el impacto, sino que voy a mirar como la transformación que eso ha logrado en toda la red temática, o sea, la gente que se dedica al tema, cómo se va transformando y cómo se va uniendo. Finalmente, hacer red es tal vez el mayor impacto que se pueda tener. Y pues para mí fue súper interesante pues en el tema de cómo analizar el impacto del audiovisual, sobre todo pues como del documental, que generalmente busca hacer como ese trabajo de transformación del mundo, y de este tipo de iniciativas que justamente no tenemos los recursos para hacer ese tipo de estudios, pero podemos hacer algo muchísimo más interesante, y eso es esto que este profesor proponía. Cris, ¿cómo hacemos nosotros? No. Igual no hacemos, pero se me estaban ocurriendo un par de cosas ahora mientras Javier hablaba, como de esos brillitos por ahí que le hacen a uno pensar que sí, efectivamente un impacto lo hay, no medible, pero que sí nos damos cuenta de que de pronto puede haberlo, que somos una parte de, no será exclusivamente gracias a nosotros, pero sí somos una parte de eso. Una es el hecho de que el ajo criollo otra vez se encuentre en los supermercados. Claramente pues no somos los únicos que hemos hablado del tema de que en Medellín en supermercados solo se conseguía ajo de la China. En algún momento el ajo criollo era imposible de conseguir, pero hicimos mella por un buen tiempo en ese tema y hablamos de eso y le contamos a la gente, porque es que mucha gente ni se daba cuenta. No es normal que uno se ponga a leer la etiqueta de los ajos que compra en el mercado. Pero ahí, hablando del tema, finalmente yo últimamente, cuando me ha sucedido que voy al mercado, encuentro ajo criollo en las grandes superficies. Este es un cambio que yo creo que hay. Chachafruto, hay chachafruto, ya la sidra es mucho más fácil de encontrar en los mercados, o sea, se están empezando a encontrar otros alimentos, y creo que en algo de pronto hemos contribuido. Y en términos digitales, algo bastante particular es que yo de vez en cuando miro las estadísticas. Bueno, me llega un reporte de la página web y estamos como en segundo lugar cuando la gente hace búsquedas, mucha gente hace búsquedas sobre el frijol petaco. Del frijol petaco hace unos años no se habla, pues la gente se había olvidado del frijol petaco, y nosotros hemos hablado un montón del frijol petaco en muchas ocasiones, y bueno, la gente se está interesando en el frijol petaco de nuevo y pues lo están buscando en redes, y eso para mí fue como un logro, como ver que sí, de alguna manera un espaciecito se está abriendo. Sí, y yo creería que también otra parte del impacto es justamente lo que planteaba Javier, y es como cada vez se nos hace más fácil articularnos con gente, porque pues, o sea, ya hemos creado como una aura de confianza, que sí, que estamos haciendo cosas, y ese también es un indicador que hay un cierto impacto, ¿cierto? Sí, claro, ya es un nombre más familiar para las personas, y entonces de alguna manera es una carta de presentación. No es como decir, hola, soy Cristina, sino, hola, soy Cristina, hago parte de la red de huerteros. Ya eso es algo diferente. A mí me encantan este tipo de preguntas en las que como que no tenemos muy claro cómo hacemos, porque pues se ve todo lo que, como se ven todos esos huecos que tenemos, que no lo tenemos resuelto, y cuando uno ve la imperfección, cuando la imperfección se ve desde afuera, pues es muy chévere, porque ver la imperfección hace que uno diga, ve, pues entonces se puede, o sea, se puede hacer con ese poquito de gente que hace tanto ruido, con esa gente que no sabe muy bien, que se tira del avión sin paracaídas. Pues bueno, pues no hay que tener tantos paracaídas, no hay que tener todo tan claro, hay posibilidades. Eso me gusta muchísimo, esta conversación y este análisis de los huecos que no tenemos, de los que no tenemos ni idea. Bueno, la red de huerteros
de Medellín ha estado muy centrada en el tema urbano. Y pues, pero cuando decimos en el tema urbano no es que solo nos hayamos preocupado por la ciudad, sino que la ciudad ha sido como un gran hoyo negro como que se puede tragar muchas cosas, consume un montón. Tiene una relación con el campo, pero a veces tenemos una relación con el campo que es muy conflictiva. Es una relación como de amor-odio, de negar eso de eso que dependemos. Y esa tal vez ha sido como uno de los grandes problemas de la ciudad, pues como que por eso somos como las ciudades, por eso somos como tan nefastas, o eso es una de las cosas que nos hace tan nefastas. Y por eso nosotras hemos querido plantear soluciones desde la ciudad. O sea, ¿cómo hacemos para nosotros que vivimos en la ciudad hacer cosas sin irnos de aquí? Ha sido una de nuestras grandes preguntas. Entonces, pregunta para Javier, ¿de qué forma todo eso que ustedes hacen se dirige de alguna forma a la gente de las ciudades? Como decía antes, más que nada en las ciudades lo que se busca es educar a la población para que tome conciencia de ecología, de alimentación, de soberanía alimentaria, de lo que pueden hacer, porque una ciudad puede tener una macetita ahí, ¿no es cierto?, con un perejil aunque sea, pero sobre todo mi labor como consumidor puede ser importante, eligiendo bien, y elegir bien no es solamente si es orgánico o no. Los sellos de agricultura orgánica, no sé si ya lo saben, pero son una farsa en realidad. Entonces nosotros tenemos un sistema de garantía con una página web que busca realmente ilustrar lo que es el proceso productivo para quien va a comprar pueda decidir de una forma más informada, pueda también presionar a quien vende por una mayor calidad del producto. Entonces eso hemos usado el sistema de garantía nuestro como una herramienta educativa también. Entonces, y ahora lo que estamos atrás es pensándole cómo vamos a generar tejido social en torno a eso, porque es bien difícil movilizar a los consumidores. Ser consumidor implica un cierto nivel de comodidad también. Yo ya estoy haciendo lo que debo hacer al trasladarme hasta el supermercado a comprar. No tengo mucho tiempo, ya tengo que ir a ver Netflix, se acabó la oficina, yo qué sé. Siempre estamos en la ciudad, y yo me incluyo porque vivo entre el campo y la ciudad, y parte de mi tiempo pasa también en la ciudad. Es acelerado, es así, nunca da tiempo para nada. Y eso hay que ser conscientes de que es algo que viene, es la narrativa que viene de arriba en realidad. No tiene por qué ser así. Entonces, ¿cómo volver más activa a la gente de la ciudad en la defensa de sus derechos, en la creación de un tejido social, en el compartir, crear comunidad? Mucha gente se queja de que en la ciudad no tiene comunidad, pero tampoco se hace un esfuerzo concreto. Y en la ciudad hay tanto por hacer. Una buena parte de todas las ciudades de América Latina no están ocupadas, se puede hacer huerta. Y las ciudades donde más recursos hay, o sea, materia orgánica, basura orgánica, ¿no es cierto? No sé cuántas toneladas decían ayer que se producen. Y es cuestión de hablar con vecinos, familiares, restaurantes cercanos para ir acopiando eso y transformando. Entonces sí hay un impacto que estamos haciéndolo crecer en nuestro caso en las ciudades, pero nuestro trabajo siempre estuvo centrado en el lado rural. Y en el lado rural, cómo alcanzar ese buen nivel de vida sin contar con los mismos recursos económicos que hay en la ciudad. Ese es el reto. Entonces ahí tenemos este programa de empoderamiento campesino, que lo llamamos así, porque lo que busca es dar las herramientas a gente de comunidades campesinas e indígenas de escasos recursos para efectivamente tener una mejoría en su calidad de vida, sin que eso represente depender de programas, de que llegue más dinero, cosas así. Y reconociendo al mismo tiempo de que esto no es una relación equitativa. Quienes estamos en la ciudad y quienes estamos en el campo no tenemos una relación equitativa en absoluto. Si fuera equitativa, en realidad nadie podría vivir como se vive en las ciudades. Si el alimento costara lo que debería costar para ser justo, todos estaríamos produciendo alimento. Nadie podría darse el lujo de vivir solamente comprando comida. Entonces, en ese sentido, en nuestros países realmente el campesinado subvenciona la vida de la ciudad con su pobreza. Y eso es algo que tenemos que estar conscientes también, que nosotros tratamos de hacerlo entender de una forma amable, ¿no?
sobre todo cuando hay levantamientos y mucha gente en la ciudad se espanta, ya vienen los indios a ensuciarnos la ciudad. Entonces esa no es la reacción, pues. Indios vagos no tienen qué más hacer. Bueno, es gente que se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche trabajando para que tú puedas tener un platito de frijoles en la mesa, ¿no? Entonces todas estas cosas son conflictos sociales muy profundos que hay que trabajarlos desde una narrativa positiva también, no como yo hice ahorita, que es muy acusativo, sino cómo podemos construir en conjunto, ¿no? Si ya de plano se forman mercados donde tú puedas comprar directamente al productor, eliminando una intermediación que lucra, ahí has hecho un camino gigante, ¿no es cierto? Y bueno, el futuro de la ciudad es otro tema que nos interesa muchísimo, porque pónganse, una lechuga es 90% agua. Yo no sé cuánto cuesta una lechuga aquí, allá es mínimo 50 centavos de dólar, ¿no es cierto? Pagar 50 centavos de dólar por un poco de agua con fibra, se puede hacer tal vez ahora donde el sistema de explotación del cual dependemos, que está destruyendo el mundo, ¿no es cierto?, sigue funcionando al ritmo que lo está. Entonces yo puedo darme el lujo de comprar ahí un montón de agua con un poquito de fibra. Pero si es que la sociedad avanza hacia donde creemos, yo creo que en algún punto va a ser absurdo y la gente va a volver, como era al inicio del siglo XX, a tener por lo menos su huertita, por lo menos su papayuelo, por lo menos algo, ¿no es cierto? Y otra relación muy distinta con la comida, ¿sí? Porque en un esquema de protegernos del cambio climático no podemos depender de comida procesada que llegue desde la China. Vamos a tener que volver hacia los territorios. Entonces yo pienso que algunos de quienes estamos aquí volveremos a cultivar en serio y muchos de nuestros hijos volverán a cultivar en serio. No será hobby nomás aquí de estas hermosas damas, sino la necesidad para comer. Y para eso son las semillas. Porque si llegamos a ese momento y no hay semillas, ahí estamos jodidos. Imagínense nomás si ahorita nos tocara dejar de importar hortalizas, dejar de importar ciertas cosas que traemos y depender. Hay cosas para las cuales simplemente no tenemos semillas. En Ecuador, el caso de la lechuga, por ejemplo, lo mismo de ser acá. Si nos hicieran un embargo o si por alguna razón ya no podrían venir las semillas de almacén que la gente usa para hacer las plántulas que luego uno compra para sembrar, imagínense si eso se cortara de un día para el otro. O sea, no tendríamos semillas para producir lechugas en nuestros países. No hay, simplemente no existe. Entonces es una problemática que hay que ir solucionando. Bien, muchas gracias. Cris, ¿cómo vemos nosotros la ciudad? Pues bueno, yo no estoy en la ciudad, yo vi, y es un poco el centro de lo que hemos estado construyendo en los últimos años, tratar de hacernos consumidores más conscientes, más responsables de realmente de lo que estamos consumiendo. Entonces, claro, uno de los vacíos de los que estábamos hablando, por ejemplo, ese de retomar las huertas en las ciudades. Nacimos así, nacimos sembrando en las ciudades, pero ese ha sido un poco una iniciativa que se ha ido perdiendo en el camino. Seguramente, pues, y en el grupo de Facebook lo vemos, hay mucha gente que lo está haciendo todavía, que está sembrando, pero nos falta volvernos a conectar para sacar otra vez adelante esas huertas, sobre todo en espacios comunitarios que la pandemia, pues, las huertas comunitarias que existían, desafortunadamente muchas pues decayeron y no se han vuelto a parar. Entonces, pues ahí tenemos el mapa en donde tratamos de hacer conexión entre las personas que siembran en la ciudad, que pues está en la página de la red de huerteros el mapa, y es un mapa colaborativo. Entonces, quienes tengan huerta en la ciudad pueden poner ahí su iniciativa, y si quieren conectarse con otros, pues están también los contactos para poder conectarse con otros. Digamos, esa es la parte que hemos seguido haciendo, dando los instrumentos para que podamos seguirnos conectando entre quienes estamos en la ciudad, pero también dando los instrumentos para poder comprar de otra manera. Entonces está ese directorio que mencionabas ahorita de productores,
tenemos un directorio limitado que debe seguir creciendo, pero entonces son productores de las cercanías que podemos contactar directamente, a quienes les podemos comprar. Muchos de ellos traen domicilios a la ciudad semanalmente, entonces pues esa es una manera también para apoyar el campesinado y los productores. Tal vez se me escapa algo más, no sé si quieres completar. No. Bueno, yo solamente diría que, bueno, en las ciencias sociales hay como una cierta desesperanza en relación con la ciudad, sobre todo pues como de la gente que se dedica a pensar cómo otras formas de vida, cómo otros discursos podrían servirnos para de alguna forma sobrevivir mejor en este planeta. O sea, pienso por ejemplo en la gente que trabaja con temas relacionados con decolonialidad, entonces pues su mirada está puesta en los discursos ancestrales, indígenas, en los discursos afro, pues discursos y prácticas. Pero la ciudad siempre es como ese territorio como de todos y de nadie que al contrario de ofrecer una solución es un problema. Yo creo que nosotras justamente hemos tratado de buscar que eso sea distinto, como desde la ciudad sí podríamos generar opciones, pensarnos en ser habitantes de las ciudades, digamos, como más activos en ese sentido. Eso pues como que agregaría a eso. Bueno, hay una pregunta final, ya voy a abrir la parte de las preguntas. Una pregunta final, y antes de esta pregunta final, me gustaría agradecerle a mi colega y parcero Ricardo Cedeño, pues que ha sido el encargado de todo este entable comunicacional, de ayudarnos con el tema de la grabación, justamente para que esto le pueda llegar a más gente, para que esto se pueda amplificar más, pues como para que esta conversación tenga aún muchísima más repercusión que por supuesto no sabremos medir, no nos interesará demasiado, pero algo pasará. O sea, Ricardo, muchísimas gracias, y seguro que esto pues va a tener como un gran impacto, mucho más grande impacto gracias a lo que estás haciendo, que además es una cosa bastante cuidada. Yo no sé si se han dado cuenta que son 3 cámaras, no es una sola cámara. Eso es importante, o sea, eso también ha sido como importante en nuestra reflexión de cómo entregamos esto que estamos haciendo. Y algo que olvidé pues decirles, y es que pues a lo largo de este año esperamos seguir teniendo eventos para celebrar este maravilloso nacimiento en el que Javier Burgos pues fue gran protagonista a partir de la Casa de la Cultura de los Alcázares, y es pues esta red que se ha conservado y que ha pasado por los esfuerzos de muchos y que hemos estado como tratando de que resista. Quería también, ya que estamos en agradecimientos, agradecerle a Joa, que hace parte también de la red de huerteros y trabaja aquí en el jardín, y fue quien nos permitió estar en este espacio tan bonito hoy. Muchas gracias, Joa. Hoy y muchas veces. Pues hoy sí, o sea, finalmente esto es una cosa como de amigos, de colegas, de parceros, que nos apoyamos entre nosotros. Esto no es una cosa, como lo decía Javier, de hacer el super plan así maravilloso que funciona perfectamente, sino que, o sea, somos parceros. En algún momento otra opción fue con el aula ambiental de la Plaza de Mercado de la América. Es decir, tenemos opciones, pero tenemos opciones gracias
justamente a las amigas y a los amigos que estamos ahí. O sea, ese es el impacto, que tenemos red, que tenemos posibilidades. Y ahora sí, ¿Cómo? Que Javier está acá, el impacto de la red. Sí, Javier está. Y bueno, para cerrar esto, una pregunta final para ambos, y es, ¿cómo ven como el futuro? ¿Qué retos hay? ¿Cómo se lo piensan? O más bien, ¿qué nos soñamos con eso? Si yo les digo cómo veo el futuro, nos ponemos a llorar ahorita. Ay, no, pero el futuro es pensador. No, yo creo que en realidad hay que enfrentar con madurez el hecho de que estamos viviendo una crisis de colapso en la civilización. Eso no hay salida, no vamos a soñar con que no va a ser así. Es como un avión que está en las últimas y va cayendo. Y la cuestión ahí es, yo creo, si es que tuviéramos la capacidad de instaurar políticas adecuadas, podríamos hacer que el avioncito aterrice sin estrellarse. Pero quienes tienen el sartén por el mango, yo no veo que tengan ningún interés, más allá de unas pocas palabras simpáticas que dicen al respecto, de dejar de depredar y de explotar a la gente y al planeta. No veo que tengan esa intención. Así que lo más probable es que nos vamos a estrellar. Que tanto nos estrellemos, que tan grave sea, yo no lo sé, no tengo una bola de cristal. Rezo para que no sea muy fuerte y que no mucha gente sufra al respecto. Pero cualquiera que sea el escenario, a las personas que vamos tomando conciencia nos toca una responsabilidad muy especial de preocuparnos por nuestro bienestar futuro y el de nuestros hijos, nuestras familias y nuestra comunidad alrededor. ¿No es cierto? Nos toca ese reto. Ahora no va a haber una barquita de Noé con todos los animalitos en parejas. Lo que va a haber es miles de pequeñas lanchitas, balsas, barquitos, aunque sea la bañera con un tapón, lo que flote. Eso es algo que creo que vamos a ver, lo que flote. Tuvimos un pequeñito y muy benigno preview, un tráiler de esto con la pandemia. Y cómo nos impactó, y cómo nos hemos quejado, y cómo destruyó muchas economías. Y yo, desde mi punto de vista, eso fue nada, fue un apenas, un abreboca de lo que puede suceder. Claro, no va a suceder así de una, va a haber más pandemias, va a haber crisis energética, va a haber problemas por la contaminación, por el cambio climático, va a haber crisis económicas que se van a ir sumando. Ya se ha visto esto antes en la historia de la humanidad, no es que ahorita por primera vez va a pasar, es un proceso de colapso. Entonces ahí yo les llamo la atención de esto, ¿no? Preocúpense mucho, sí, de las semillas pero sobre todo preocúpense de los vecinos, de la gente alrededor, de las comunidades. Solo en la ciudad, con todo, y seamos conscientes que lo que tiene la ciudad es el resultado de una explotación del territorio. Cada metro cuadrado de la ciudad consume más de 1 kilómetro cuadrado al año del entorno rural, ¿no? Entonces pero solo esta enorme concentración de energía y de recursos en la ciudad permite esta ilusión extraña del individualismo, de que uno puede solito con su familia sobrevivir. En la historia de la humanidad la gente siempre ha sabido que eso no es así. Si no hay comunidad no hay supervivencia. Entonces eso, preocúpense ahora que aún es tiempo de hacer todas esas redes de contacto. Tal vez ustedes en persona no les interese ser guardianes de semillas, pero aquí hay gente que sí. Entonces háganse amigos, traigan el regalito. La de Johnny Walker, no sé. Háganse panas ahí. Y quizá a alguno de ustedes en cambio le gusta la guitarra y otro la carpintería y otro no sé, pero en conjunto tenemos que lograr sobrevivir. Son solo esas redes de contacto. Entonces a mí me da mucha pena cuando a veces me han dicho aquí en este viaje es que somos muy individualistas los colombianos. Es como decir, sí, es que estamos así, nos encanta tirarnos al abismo. No se puede decir una cosa así. Si uno es muy individualista, pues tiene que aprender a dejar de serlo, porque esa es la forma en la que vamos a subsistir.
Y todas estas herramientas son herramientas necesarias, ¿sí? Toda la comunicación, todo eso, y las semillas. No descuidar, no hablar solamente de semillas, hay que tener. Si mañana tienen que intercambiar semillas, es bueno que tengan algo que intercambiar. Así que aunque sean lechuguitas, produzcamos, saquemos semillas, compartamos. Vamos tejiéndonos en ese tejido social. Entonces ya, creo que a la final les dejé a todos deprimidos y deprimidos. Pero lo lindo, y eso decíamos hoy en la mañana, ¿no? Hay tanto que aprender, pero es lindo aprender estas cosas. Es divertido y te da autonomía. Y a los guaguas les encanta. Así que vamos, no importa, decía una amiga, decía una vez, a mí no me importa si el día de mañana se acaba el mundo, yo igual voy a plantar un árbol el día de hoy. Y esa es la manera en la que tenemos que pensar. Hay que mantener la esperanza, pero no esperanzas de ciegos. Sabiéndolo cómo es, hay que mantener la esperanza. Hay que trabajar por el bien. Eso sería. Javier, y frente a ese panorama, pues que en este momento estamos pasando por un momento en el que nos lucha la esperanza y la desesperanza a veces por partes iguales, ¿qué quiere hacer la red de guardianes de semillas del Ecuador? Cambiar la narrativa, contar una narrativa de esperanza, claro, porque tú dices nos gana la esperanza, la desesperanza. No podemos darnos el lujo de que nos gane la desesperanza. ¿Qué pasó? El mundo se acaba y uno se va a tirar ahí en la cuneta. ¡Ay, qué pena! No pude hacer nada. No, es así. Todos tenemos herramientas para luchar contra eso. Y hay que ir frenando y hay que ir convenciendo a la gente que vamos aterrizando suave, parar ese consumo loco. Hay alternativas, hay que construir esas alternativas. Hacer jabones, ¿no es cierto? Hacer yogur casero, empezar a usar cosas prácticas para ir tejiendo esa comunidad. La comunidad no se teje solo en bla, bla, bla. Se teje en torno a la unión de necesidades de productos que circulan. Entonces, sí, la propuesta es esa, no dejarse vencer por la tristeza, para nada. Si nos dejamos vencer por la tristeza, ya perdimos. Ya fue. Desaparezcamos nomás, como unos en Suiza decían, somos ecologistas porque creemos que ya es el fin de la humanidad y queremos desaparecer con dignidad. Yo les decía, disculparás nomás, yo soy latinoamericano, nosotros no pensamos desaparecer. Ni cagando, no, hay mucho que rumbear, hay niños que criar, hay rica comida que comer, no vamos a desaparecer. Hay que mantener esa esperanza fuerte, pero con conciencia. Sí, esa es la narrativa. Bueno, y ahora nos contabas que usted... espera, solo una pregunta. Y no, ven, tenemos tiempo. Ya va. Tantos que se hacen. Sí, abramos. Sí, ya la abrimos. Nos contabas ahorita que pues, una de las últimas cosas que tienen son estos documentales. O sea, están trabajando alrededor de eso, como yo sé que ustedes no tienen como el Excel de planificación, pero ¿qué ideas hay alrededor de eso? De esos documentales o del trabajo en comunicación que están haciendo. Queremos seguir haciendo, solo tenemos 2, no sabemos cómo financiarlos. Parece que vamos a vendérselos a universidades de Estados Unidos para poder financiarlos. Nada más. Okay. El deseo de que exista nada más. ¿Sí? Listo. Bueno, ahora sí. Acá Preguntas. la señora tenía la primera pregunta ahí atrás. ¿Sí se la anotó o no? Sí. Quería preguntarles si ustedes tienen rutas de los productos. ¿Tenemos qué? Rutas, porque cuando tú hablaste, por ejemplo, del cacao, digamos que es importante saber no solamente de la raíz, de dónde viene la semilla, sino cómo ha transitado, por ejemplo, por América Latina. Yo creo que estudiar el pasado y estudiar, por ejemplo, lo que hacían los indígenas con los productos es importante para aprender cómo hacer rutas, por ejemplo, por América Latina. ¿Cómo podríamos hacer una ruta entre Ecuador y Colombia? Una ruta que nos permita transitar, digamos, los territorios de su país y también acceder a esas semillas de allá y nosotros poder dar esas semillas transitando su país. Porque los indígenas, por ejemplo, se han encontrado piedras
o se han encontrado semillas en Argentina que vienen de México y no pasaron por avión, ¿sí? Sino que las rutas. En Colombia, por ejemplo, podríamos hacer rutas. Los indígenas de la Guajira, de la Sierra Nevada de Santa Marta, cada cierto tiempo, me parece que 7 años, hacían la ruta desde Santa Marta hasta Boyacá y hacían una ruta por las montañas de Colombia hasta llegar a la laguna en la que se encontró la balsa de oro, que queda en Huasca. Entonces, esa ruta, por ejemplo, la podríamos hacer nosotros. Es una linda idea y me la copio. Me gusta el cacao, está preciosa, muchas gracias. Sí. Acá. Sigue Juan Miguel, luego Kelly y luego vamos para allá. Yo tenía un comentario antes, pero ya que mencionaste aquello, pues aquí entre nos, digamos, yo he recibido algunas semillas de custodios de allá de Ecuador, sobre todo de Jaime y de Alejandro allá en Mashpi. Ah, tú eres ya. Hola. Sí, hola. Y precisamente muchas de las semillas también han salido de aquí a Colombia, hacia allá, hacia Ecuador. También en uno de los intercambios en el Chocó Andino, alguien estuvo allá y trajo algunas semillas y también me llegaron a mí y se han tratado de repartir a muchos lados. Yo sí, por ejemplo, Jaime envía semillas aquí a Colombia y 3 personas recibimos y las repartimos a más personas que están desde hace ya 2 o 3 años sembrando y teniendo incluso primeros frutos de algunos árboles que venían de, por ejemplo, de Guaycuyá. Y lo que yo quería comentar antes era cuando hablaban de cómo nos pensamos en la ciudad. A mí me gustó mucho hace 2 años que estuve en un congreso de biodiversidad metropolitana. Yo estaba como intérprete de una chica que venía de Japón y estaba Brigitte Baptiste participando en ese congreso y ella hablaba de cómo Humboldt hablaba del ecosistema de ciudad, que es que a mí me llama mucho la atención, que es que la gente piensa que porque uno vive en una ciudad no es parte de la naturaleza. Es un ecosistema muy distinto, complejo y con unas dinámicas muy diferentes, pero sigue siendo un ecosistema y incluso yo lo hablo mucho con mi papá y estos últimos años, incluso desde antes de pandemia, ve uno cómo llegan más loras, llegan más aves rapaces, aparecen muchas más dinámicas que antes se habían perdido. Por ejemplo, las guacharacas, que mi papá dice que cuando él estaba chiquito escuchaba guacharacas, pero nunca había una guacharaca. Y ahorita en Ciudad del Río veo unos guacharacas comiendo de los árboles. Y yo por ejemplo, desde Arbences, que estoy haciendo estos recorridos de Medellín comestible, me llama mucho la atención que la gente no sabe que hay tanto alimento en la ciudad y que no solamente es la huerta, porque yo creo que ahorita precisamente con un cambio climático va a ser cada vez más difícil sembrar huertas, o sea, de cosas que son anuales, y vamos a tener que sembrar más bosques con cosas que son perennes y que cosechando hojas, cosechando ramas, semillas, frutos. Y en la ciudad hay mucho alimento y la gente simplemente lo desconoce por estar desconectado por esa velocidad con la que vive. Va del trabajo a la casa al trabajo y simplemente no sabe qué hay en el medio, como caballos de carretas. Esas semillas si ya se estableció una ruta para que esas semillas lleguen hasta donde ti, y yo quisiera que eso después nos ponemos en contacto para que lleguen hasta los llanos también. Incluso hay una persona que está en los llanos que también recibe y comparte con algunos. Ya, entonces esto después conversamos. Claro que sí. Seguimos. Sí, perfecto. Sigue Kelly y venía y la señora. Luego aquí y luego la señora. Listo. Yo quería preguntarle a Javier, pues yo creo que en la red, en uno de los tantos frentes que nos hemos movido, ha habido también como intereses investigativos, pero no es una investigación por allá súper reflexiva solamente, sino que combina también todo ese tema práctico y vivencial que nos atraviesa. Y la pregunta pues en particular es como si de pronto dentro de la red de guardianes de semillas del Ecuador ha habido intereses o hay en este momento perspectivas sobre cosas como qué bacano sería investigar o indagar sobre este tema que está tan descubierto. Lo pienso sobre todo porque en mi caso me ha parecido muy particular como mujeres que han empezado a indagar como por sus experiencias y por qué leen y por qué buscan sobre cómo las semillas tienen una relación súper importante, por ejemplo, con los ciclos que tenemos las mujeres, con la fertilidad, con el periodo, bueno, con una serie de cosas, pero que científicamente no están tan investigados y tan cubiertos, pues porque a la ciencia dura no le interesan esas cosas, sino le interesan otro tipo de cosas. Entonces,
si vos pensás como, y en la red han pensado como, hey, este tema sería muy interesante como conocerlo de otras formas, pero pues no hemos tenido tiempo, pero está ahí en el tintero. Hay el interés, hemos hecho algunas investigaciones, por ejemplo, el caso del arroz con pato, que hicimos un proceso de cultivo controlado comparando con cultivo convencional y demostramos que la agroecología funciona y es más rentable, etc. Y hay una lista de temas que nos gustaría investigar, pero hay una relación muy conflictiva con la academia, porque la forma de funcionamiento de la academia es profundamente colonialista. Y claro, hay muy buena voluntad, hay gente maravillosa, pero comúnmente nos topamos con ciertos problemas con la estructura misma, ¿no es cierto? Una de las cosas que nosotros demandamos, por ejemplo, es que coautoría. Sí, el campesino que está participando no es sujeto de estudio nomás, es coautor. Si eso no se respeta, no hay acuerdo de investigación. Entonces, ese tipo de cosas estamos solucionando y yo creo que sí vamos a seguir en acercamientos, pero implica también que la academia reconozca su lugar en la sociedad al lado de la ciudadanía, del campesinado, no en un piso superior. Los pontes de experimento de arroz con pato, a la final, como no pudimos publicarlo en una revista científica, luego otra persona de la misma universidad se lo robó y lo publicó por su lado. Entonces esas cosas a uno le enfurecen. Y ahorita además hay un conflicto político, porque en el último levantamiento, en junio del año pasado, las universidades cerraron sus puertas a los manifestantes. Entonces de ahí hubo discusión en el movimiento indígena de no colaborar más con la academia en investigaciones, hasta que pidan disculpas públicas y se vea que la actuación cambia. Entonces hay todas estas cosas que chocan. A mí en particular me interesa mucho porque pienso que hay que hacer ciencia, pero hay que hacer ciencia en el campo y con el campo. No aparte de, no solo para yo nutrir mi currículo académico, sino de verdad orientado a las necesidades de la población. Muy bien. La señora, tenemos la señora, el señor, y allí y allá. Y luego tenemos para acá. Y luego Javier. Ya. Sí. Le doy gracias a la vida por esta oportunidad de estar acá, por esta oportunidad que nos brinda de esta red, de este reencuentro con lo que realmente somos. Estamos en un momento de cambio y todo es propicio, es la vida la que se confabula para este renacer en la espiral de los ciclos. Considero que es muy importante lo que acaba, o sea, no quería participar, pero a raíz de lo que dijo la señora de la hoja de ruta, la sangre me hirvió y pienso que la casualidad no existe, es la ley de la causalidad de acuerdo a la vibración de cómo estemos en la resonancia con la vida. Yo soy conferencista de desarrollo humano, trabajo en ser desde el conocimiento de sí mismo. Cuando ella habla de la ruta, me tocó la fibra de recordar lo que fue la ruta del Capañán. Nuestros ancestros indígenas tenían los caminos del conocimiento, desde la Patagonia hasta los Hopis, hasta arriba, hasta México. Era una ruta física donde se intercambiaban los conocimientos de respeto al pueblo y a todo ser, a la vida, a la tierra, a todo ser. En esa ruta, que además de intercambiar las semillas, era de rendirle agradecimiento a la Madre Tierra, a todas las comunidades, a todo lo que todos somos, porque todos somos un todo integrado. Y hacían ceremonias ritualísticas de convergencia, de unidad y de perdón. Esa ruta se rompió con la llegada de los españoles. Esa ruta se congeló porque necesitábamos esto en el proceso evolutivo, diverger para poder converger. En nosotros hoy, la síntesis de la historia, América será luz para el mundo, porque en su sangre
y la mía corre la sangre de todos los pueblos, de toda la historia humana. Y nos toca a nosotros, como fruto de esta tierra, dar luz al mundo de ese conocimiento híbrido ancestral, la fusión de todas las culturas. Esa ruta, somos nosotros la semilla, que en esa ruta que se debe reconquistar, la ruta del Capañán, como ruta de convergencia, de unidad, de respeto a la vida en todas las formas, en todas las condiciones, en todas las manifestaciones. Gracias por estar aquí, en esa comunión de renacimiento de nuestra esencia, de lo que somos. Es el tiempo, en la circularidad del tiempo, es el tiempo en que el tiempo es ya. Nos toca a nosotros asumir la conciencia de que somos todos uno con la tierra, con la semilla, con la raíz, con el macrocosmos. Desde América nos toca dar testimonio al mundo de la vida en esta transformación, donde todas las estructuras verticales, donde la línea se convierte en círculo de convergencia, de unidad. La estructura piramidal, los de arriba, los poquitos, y los de abajo, la mayoría, pero sin nada, caerá en todos los modelos de convivencia y entraremos a la circularidad, a la convergencia armónica de la comunión, pero respetando la vida desde la semilla. Muchas gracias. Yo no sé, ¿cómo es su nombre? Carmenza, doña Carmenza, después de su intervención. Yo soy Juan Bolívar, vivo en una vereda, Río Frío, entre Támesis y Jericó. Quería, pues no sé si es como una pregunta, pues después de escuchar a doña Carmenza, y es sobre la semilla como la política, o la política como una semilla. Pues hoy el mundo, pues en ese caos que decís, la política, digamos, debe jugar un papel importante ahí. Y esa semilla, pues es muy transgénica, o sea, la política es de las semillas más oscuras que tenemos, muy corroída ya, manipulada, manoseada por todos estos poderes, una semilla amarga, pero no es amargo del café, sino una semilla que no queremos tragar. ¿Cómo se trabaja desde ahí de una propuesta que están desarrollando ustedes a partir de los herederos del mundo? O sea, estamos entregándole también este mundo, pues, a estos muchachos y a los niños y a las niñas que están hoy en pleno desarrollo, y cómo desde allá se viene pensándolo, y digamos cómo son vistos y ya como semilla. E incluso, y entonces el resalte de la pregunta tiene que ver con, y esa semilla de la política especialmente. O sea, yo entiendo pues que ellos juegan ahí también, harán parte de toda la dinámica, pero digamos desde lo cultural, desde lo social, desde lo ambiental. Pero quería como que me señalaras un poco, bueno, y ese tema del poder o de la política, ¿cómo se juega? Lo otro, de alguna manera quería escuchar, lo has mencionado, pero la pandemia afectó ese tema de la semilla, afecta el tema de la semilla, a cómo pasa el COVID por ahí y cómo pasa el COVID con todo su... Y lo otro que quería, hoy el cambio climático, pues el clima hoy, el clima político, el clima económico, el clima social, el clima ambiental, la atmósfera, todo esto que está demandando frente a un tema de la semilla. Yo no sé si clara como la pregunta, porque me parece que condensar la semilla en eso de lo político me parecería muy interesante mirarlo, y a pesar de que ustedes vienen de ahorita unas elecciones que marcó también un hito ahí en América Latina, en toda esta América Latina, a propósito de las rutas que me parece que hay que seguirlas trabajando,
ya hemos mencionado mucho acá, y somos países hermanos, y estamos más pegados al norte, que está Blanco ahí, estaba preguntando ahí, mire los hermanos, estamos en el sur, y ¿por qué no mirar el sur y todavía seguimos mirando el norte y vamos hacia el norte? ¿Y qué pasa con el sur? Entonces, quería como preguntar estos temas, la pandemia, el clima, los niños. Bastante, como puedo responder, se quedan, pero no hay actividad social humana que no sea política. ¿Sí? Lo otro que vemos ahí arriba, quienes se pelean para que les elijamos, etcétera, para mí eso es apropiación de la política. Es básicamente decirnos, ustedes dejen de preocuparse de estos temas, voten por mí y yo lo resuelvo, ¿no es cierto? Y ese es el error más grande que cometemos, y en las semillas lo hemos visto una y otra vez, porque no ha importado quién esté en el poder. La propuesta desde el Estado ha sido siempre la misma, que es favorecer la privatización de las semillas. Sea a la izquierda, sea a la derecha, quien esté ahí, para todo en realidad, derecho alimentario, ¿no es cierto?, el tema de la minería y el extractivismo. Un poco son como títeres de turno los que están ahí arriba, ¿sí? Y yo espero que no pase con Petro lo mismo que pasó con Rafael Correa en Ecuador, que 2 años habló cosas bien bonitas, hicieron ciertos avances, y a la final él se viró totalmente para el otro lado. Fue él quien abrió la puerta para los transgénicos, fue él quien vendió todo el territorio de la minería, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, como pueblo hay que estar atentos, porque la verdadera política no es que una vez cada cierto tiempo vayamos a las urnas a elegir, perdón, ya estoy poniéndome un poquito bélicos, cuando hacer el payaso que va a estar ese rato, ¿no es cierto? Sino la verdadera política es preocuparme qué pasa con las semillas, cómo están las semillas en la ley. ¿Qué pasó con la derogatoria del decreto 970? ¿Qué están haciendo los grupos semineristas en Colombia ahorita? Que hace unos días tuvimos una reunión, ¿no? Y ahí nos contaba un compañero que están inmiscuidos en el tema, que sí están encontrando avenidas para que no se les prohíba comercializar las semillas, etc. Es un diálogo en el cual ustedes tienen que participar de cajón. Eso es la verdadera política. Porque tenemos que presionar como ciudadanía para que las leyes que nos gobiernan sean las correctas. Y solo presionando se logra eso, si no, de regalo no nos lo van a dar. Ese es un tema importante. Con la pandemia, solo decirle que nunca vendimos tantas semillas como durante la pandemia. Nos fue muy bien. La gente se preocupa más de dónde va a venir la comida. Y con el cambio climático, bueno, decir que lo más importante ahorita es rescatar el uso de las semillas. Habiendo una diversidad de semillas, podemos empezar el trabajo de adaptar semillas localmente para que puedan así ir resistiendo al cambio climático. Es una labor que hay que hacer ahorita, y justo antes de venir Madeleine me mostraba las lechuguitas que ya son segunda generación en su jardín. Eso es algo que todos podemos hacer. Eso no va a detener el cambio climático, pero sí va a ayudarnos a que haya semilla adaptada a las nuevas condiciones que van surgiendo, y eso es una base para nuestra supervivencia. Ya estamos casi sobre el tiempo, ¿no? Tenemos dos preguntas. Bueno, el honor que yo tengo en este momento es pertenecer a la red de volteos prácticamente desde que empezó. Y lo otro es el custodio de semillas, poder integrar todo el conocimiento que tenemos desde el campo hasta la ciudad. Fuimos reforestadores de una de las bibliotecas que sembró alimentos masivamente, y fue la biblioteca de San Javier, donde no solamente reforestamos la biblioteca, sino que también sembrábamos alimentos y compartíamos con las personas. El tema con las semillas, pues yo hice un estudio con Naciones Unidas de cambio climático hace 5 años, y el tema era muy desalentador realmente, y ya no se habla del cambio climático sino del caos climático. Entonces yo soy consciente de ese tema y soy una de las que voy por la ciudad mirando los árboles que están sembrados en Medellín desde hace más de 80, 90 años, que todavía tienen frutos. Entonces yo recupero como todos esos frutos y soy custodio de esas semillas, de esos árboles. ¿Por qué? Porque si nosotros no empezamos también a guardar semillas de árboles para reforestar, entonces tampoco va a haber alimentos porque no van a haber polinizadores. Juan sabe de eso, yo le mandaba las fotos. Juan, ¿qué árbol es este? Él me decía, tal árbol. Entonces yo recogía la semilla. Entonces tengo mi casa llena de semillas, y yo soy muy celosa con ese tema de decirle a toda la gente, venga, tenemos semillas de esto, pero siempre nosotros nos intercambiamos. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que nosotros tenemos una misión muy importante, y es no solamente
solamente empezar a guardar semillas, no importa la procedencia. En una hambruna nosotros necesitamos sembrar comida. Cuando ustedes en la segunda generación de una fruta, de una verdura, extraemos esa semilla, la memoria genética de esa planta se empieza a recuperar. O sea, es tan inteligente esa semilla que ella sencillamente cuando nosotros la germinamos vuelve y saca su memoria genética. Entonces lo hemos hecho con las lentejas que compramos en el supermercado, con las arvejas, con la uyama. Lo hemos hecho, hemos recuperado semillas que ellas ya no necesitan esos productos químicos para volver a nacer. Entonces empiecen a recuperar semillas. El aguacate, todo lo que nos comamos guardemos, porque en una hambruna de verdad no vamos a ponernos a mirar que es transgénico, no, solamente nos empezamos a determinar. Y he tenido la oportunidad de pertenecer a todos los foros de economía solidaria y economía circular, y todos somos responsables de eso. ¿Qué estamos haciendo con nuestros residuos? Por ejemplo, en la dinámica por mi casa, yo soy una de las que hago pacas con todos los residuos, me voy por los vecinos recuperando residuos y hacemos pacas en la quebrada, donde corresponda, porque tampoco podemos seguir mandando nuestros residuos orgánicos a los rellenos sanitarios, solamente a llenar eso allá de más problemas, sino que nosotros podemos empezar a hacer unos abonos importantes para todo ese tema precisamente de poder sembrar con unos abonos que nosotros mismos produzcamos. Entonces mi pregunta para Javier, lo admiro totalmente, lo admiro totalmente porque tengo el honor de haber nacido de dos padres, un padre ambientalista y una madre indígena, y nos metieron en este tema desde niños. Nosotros desafortunadamente políticamente tenemos muchas fronteras, ¿cierto? Entonces, fronteras. Entonces nos dividimos por idiomas, nos dividimos por lenguajes y también pues por razas. Pero dentro de esa comunidad de la red de guardianes del Ecuador, ¿de qué manera nos podríamos integrar? No solamente con Ecuador, sino Perú. Tú sabes que Bolivia tiene una gran esperma y custodiada muy bien, y especialmente Brasil. Brasil es una potencia tremenda en esto. De alguna manera, como decía una de las compañeras, es cómo podemos hacer esto de podernos estarnos informando, podernos estarnos encontrando, y todas esas pequeñas semillas que tenemos, poderlas estar intercambiando. O sea, no nos quedemos como con ese custodio, sino empezarlas a intercambiar. Incluso aquí hay un amigo muy fuerte en tema de custodio, que es Mauricio, véanlo ahí. Él viene desde el Carmen de Viboral, estamos haciendo un trabajo muy interesante en el Carmen, y él viene también trabajando con el tema de apicultura, rescatando precisamente árboles nativos allá para el tema de sus abejas. Entonces, ¿de qué manera podríamos hacer algo que podamos entregarnos, así sea la simple semilla, por mínima que sea, poderla estar entonces difundiendo y poderla estarla como aportando? Yo hace 10 años te hubiera dicho que no sé, pero la situación ahora es bastante más favorable en ese sentido. La red colombiana ha crecido bastante, se llama Red de Semillas Libres de Colombia, buscarán nomás, ¿no? Entonces, yo creo que hay que partir de una articulación social en lo más mínimo. Cómo yo me articulo en los temas que me interesan aquí, localmente, ¿no? Y luego ir como subiendo articulaciones como más regionales, etc. Yo creo que sí es un reto para las redes que habemos en varios países. Nos hemos reunido ya algunas veces, de hecho. Cómo ir pensando, lograr que más información circule, más semillas circule y más interacciones se puedan dar. Cosa que si yo estoy por algún otro lado porque me llegó el trabajo, lo que sea, yo pueda conectar con gente, facilitar intercambios. Eso es un reto que creo que sí lo debemos hacer. También está la facilidad que nos da los medios de comunicación modernos, ¿no? Este compañero al cual se refería él, Jaime West, es un hombre de más de 70 años que vive en el Chocó andino ecuatoriano y tiene más de 600 especies de frutas tropicales. Y él participa en chats de los grupos de fruta de Colombia, y él es asombrado siempre de todo lo que vemos verse acá. Entonces, si hay una posibilidad de interacción. Y aparte de eso hay estos medios como Radio Semilla, ¿no es cierto?, que estamos luchando para que, luchando es una palabra muy grande, estamos procurando que haya voces más del continente ahí metidas, ¿no?, que es también un reto, pero que poco a poco va avanzando. Hay los cursos que se van dando, hay distintas cosas que nos permiten interactuar. Hay que usar esas herramientas. Por ejemplo, acá ya todo empezó en realidad por un permiso que tú pedías para poder imprimir ese mapa.
Y yo le decía, o sea, mandarlo desde Ecuador es ridículo, pero si les damos el archivo digital, ojo con andar reproduciendo eso, porque nos friegan la cuestión. Pero ahora, con la confianza que se ha generado, estábamos ya empezando a conversar a ver si, de hecho, se ponen a imprimirlo. Le decíamos, no lo harán, no, a ver si hagan, por favor, para que se reparta, y así mismo puede haber materiales y cosas que vayan y vengan, digamos. Hay que hacer esta polinización cruzada de ideas, de experiencias, de materiales, de recursos. Y las semillas también van a fluir como parte de eso. Entonces yo sí le veo un futuro a eso que tú dices ahorita, totalmente, va a suceder. Y es importante, y aquí muchas gracias a Jorge Krekel, que está aquí, del Almanaque del Futuro, levante la manita para que vean. Que es otro recurso que recomiendo ver, con el cual vamos a empezar a colaborar, y el Almanaque del Futuro se llama, está en internet, porque él facilitó que yo pueda venir. Y la verdad es que el Zoom no reemplaza esto. El rato que uno se desplaza, si sea un embajador de un territorio que se desplace, ya puede empezar a conversar y hacer tejidos más sólidos que luego se pueden continuar por otras vías, ¿no? Digitales, lo que sea. Entonces sí, yo creo que con eso tenemos que ir cerrando ya. Yo creo una preguntita, la última y ya. Ya. Ultimita. Yo creo que como para todos llegamos al punto que tenga necesidad de buscar cantidad de red, de comunicar, de expandir el conocimiento, pero también en varias ocasiones hablamos del autocuidado y el protegernos. Para quienes estamos más en el tema de las comunicaciones y que la comunicación es transversal en todo este compartirnos, en saber cómo narrarlo sin exponer a los custodios y a los guardianes, teniendo en cuenta que en nuestro territorio hay una persecución por el defensor ambiental. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que cómo construir la narrativa y es fundamental, ¿sí? No debe ser nunca expuesta a la persona como una figura amenazante, jamás. Tiene que ser lo más ligado, ya sea a su ancestralidad, que es percibida como algo folclórico por el Estado, que lo perciban así, porque sí, por folclorismo no van a percibir a nadie. O incluso nosotros hemos usado una imagen de un hipismo, ¿sí? Cosa que, claro, hay otras amenazas más reales, en cambio estos entre indiecitos y hipicitos que se pasan hablando de semillas no somos una amenaza. Y eso nos ha dado bastante cancha, ¿no? Y sí, pero tienes razón, y otra cosa importante ahí es no mapear, ¿no? Eso sí yo reitero, no mapear. A la final, si algún día vuelven ilegal nuestra labor, caeremos de unas pocas cabezas que estamos más cerca de la ciudad, pero el resto de la red está protegida, porque no hay registro en ningún lado de donde está. Y eso sí puede llegar a ser importante en algún punto. Y también hay que ir midiendo la temperatura, y ahora nos arriesgamos más que antes a que la gente aparezca en Radio Semilla hablando tal, porque también es lo contrario, ¿no? Y esto pasa, tú puedes proteger de la biopiratería una planta ocultándola o haciéndola muy pública, porque ahí sí la gente se va a enojar si una empresa gringa se la roba, porque entonces lo mismo aplicado a los guardianes, en algunos casos más bien lo mejor es hacerlo lo más público posible, para que si algún rato tienen algún problema, incluso a nivel local, salten alarmas a nivel más regional, nacional. Perdón, a propósito de eso, las personas que quieran tener en huerta, yo traje un frijol rojo pequeño y traje rabanitos. Voy a hacer una propaganda a los rabanitos. Los rabanitos, además de ser ricos para ensalada, si los dejas crecer, se vuelven unas flores muy lindas que atraen muchas meliponas. Se pueden colocar en cualquier jardín, en cualquier matera, en cualquier apartamento. Entonces traje rabanitos y traje frijol rojo pequeño. Solo las personas que los vayan a sembrar, les puedo dar un poquito, pues, porque no traje mucho. El compañero también trajo unas semillas, entonces ahora podemos ubicarnos en una mesita y hacemos un intercambio de los Yo creo que muchísimas gracias. Gracias.